todos los miércoles a las 20 horas, lógicamente aquí, a la hora señalada, por Radio Blas, la radio que nos permite expresarnos con absoluta libertad, sin ningún tipo de condicionamiento, y por supuesto eso ayuda enormemente a valorizar el don de la palabra. Hoy, como de costumbre, nos acompañan nuestros columnistas, Ramiro. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Acá estamos muy bien. Y Juan Manuel. Buenas noches, gente. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Marta. Bueno, ahí se adelantó Juan Manuel. Hoy tenemos una visita estelar. La escribana, compañera y amiga Marta Cascales. Bienvenida, Marta. Que además ella nos va a comentar una serie de vivencias muy recientes. Así que va a ser un programa entretenido. Más que nada, porque acá siempre me dicen, Marta, me dicen, lo que pasa es que vos sos un déspota y hablás vos solo. Digo, bueno, no. Pero vas a tener que ver conmigo. Claro, hoy, ¿eh? En este caso voy a estar limitado. Y acá los muchachos, seguramente ellos con sus interrogantes, van a contribuir a que, bueno, nos expresemos y escuchemos con atención todo lo que puedas manifestarnos. ¿Cómo no? Así Vos sabés que hay algunos amigos que, refiriéndose a mí, dicen cuidado. No le preguntes la hora a Marta porque empieza por contarte la historia del reloj. Así que es un desafío vos y yo juntos. Pero muy bien, muy bien. Bueno, Así pero ese será nuestro rol de intentar traerlos cuando se vayan muy lejos. Claro, bueno, les comentamos a la audiencia que vamos a hacer a la inversa. Generalmente uno comienza por hacer una especie de raconto, el historial, el currículum de las personas. En este caso me gustaría hacerlo a la inversa. Que nos cuentes tus vivencias recientes. Estás recién llegada de Roma y, bueno, un acontecimiento muy particular que comentamos el programa anterior, y estamos ávidos de querer saber cómo ha sido todo eso. Bueno, efectivamente volví hace apenas 2 días. Hacía mucho tiempo que no iba a Europa. En realidad, casi desde que volví acompañando a Guillermo, a mi marido, ¿no? Ajá. Cuando tuvo su gestión en la embajada en Roma. Me parece, puede ser que haya ido algún toque a terminar algún tema de cierre, pero en realidad hacía mucho que no estaba en Europa. Estuve en Madrid y estuve en Roma. Ambos lugares me impactaron porque cada uno tuvo su particularidad. Primero, la fecha en la que fuimos. Ajá. Yo pasé fin de año en Madrid y primero de año en Roma. El sentido de mi viaje primero era un viaje de familia. Un querido viaje de familia que, con las canas que uno peina y disimula la tintorería, me parece que hay un momento, lo pudo hacer, gracias a Dios, conmigo mis padres, y yo lo hice con mis nietos. Era un sentido de un viaje un poco iniciático. Y lo digo especialmente porque me llevé una gran sorpresa. En la época, Eduardo, tuya y mía, Ajá. Ir a Europa era ir al viejo mundo con el sentido de la vejez sabia. Uno iba un poco a aprender. Iba a aprender. Y así creí yo que retomaba esto con mis nietos. Me encontré con una Europa, y que no vamos a hablar de la economía, en un grave grado de decadencia cultural. Y no lo digo con alegría, lo digo con dolor. Pero nunca como ahora sentí que América es el futuro. Ya no hay nada que no sea el derrumbe final, que no deja de ser interesante de ver, aunque doloroso. Realmente doloroso, sí. Sí, pero no hay nada que Europa pueda dar. Es una más que un museo, ahora es una ruina.
porque aquellos museos donde nos llevaban y veíamos lo que fue el mundo romano primero y lo que fue el siglo XV y lo que fue Felipe en España y Carlos I y después los reyes, antes los reyes católicos y después el gran rey que fue Felipe, ¿verdad? Bueno, todo eso los europeos no lo recuerdan, no lo saben, está encerrado en museos, y digo encerrado porque tampoco hay turismo. Esos museos que... No. En Madrid, que fue el primer lugar que vi, me sorprendió de una manera, pero increíble, la brutal cantidad de gente que hay. Natural de Europa. No es que hay turismo extranjero, argentino nada, pero extranjero tampoco. Del interior de España, en Madrid. Claro, la gran capital. Pero una cosa, lo que pasa es que la gente que está, claramente no sabe qué busca. A mí me hizo acordar una película que no sé si los más jóvenes vieron, Eduardo, vos y yo seguro que sí, y le vamos a recomendar a la audiencia, que fue Cabaret. Ah, sí, la tengo. Y cada tanto vuelvo a verla, porque Tal realmente cual. eso reflejaba lo que estás diciendo en un momento distinto de la historia y marcó a la humanidad. Sí. En Cabaret, te vas a acordar sin ninguna duda, gran director, grandes actores, una actriz extraordinaria, Lisa Minnelli. Es un cabaret, una diversión, una fiesta, bailar, tomar y drogarse para ocultar lo que se daban cuenta que venía, que era la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, en medio de se avecinaba la gran tragedia y canalizaban a través de ese divertimento, sabiendo las circunstancias en las que estaban. Sí. Yo sentí esta misma sensación en los dos lugares, en Madrid y en Roma. En Roma con una isla espiritual particular de la que ya vamos a hablar, la dejamos un poquito como el cuento del final, suspense, ¿verdad? Claro. Aquella Europa donde mi abuela me decía, bueno, ya vas a ver lo que es buena comida y vestite bien para ir a Europa. Quiere decir que acá nos vestíamos mal, allí se vestían bien. Y no pude olvidar quizás esa idea, pese a que en el medio me pasaron otras cosas, porque iba en la intención de transmitirle a estos chicos adolescentes eso. Encontré solo decadencia para transmitir. La realidad resultó diferente. Me dio un trabajo bárbaro poderles explicar que igual iban a ir a los museos, que igual yo le iba a mostrar que la historia evoluciona y que Europa, Madrid, que fue el primero, es la madre patria y que no se hizo de casualidad y que no llegaron a América los reyes católicos porque no tenían otra cosa que hacer, y que había un proyecto detrás de todo eso, y que América es grande porque grande fue esa España. Pero se los tuve que explicar mucho, llevarlos al Escorial, mostrarle lo que era un emperador, mostrarle lo que era ese imperio donde no se ponía el sol, mostrarle que lo hacían con un propósito no de riqueza económica, había un proyecto ideológico, los reyes católicos y bueno, profundamente espiritual. Y profundamente espiritual. Y esto es lo que más importa y quizás lo que nos pueda después unir con qué sentí y me pasó en el Vaticano, que es una república aparte de Roma, pero que está inserta ahí. Así que a España la encontré muy mal, sobre todo lo que vos decís, Eduardo, la noté absolutamente carente de espiritualidad, porque no puede haber, si tomamos como símbolo esta película Cabaret, no puede darse una Segunda Guerra Mundial
si hubiera habido espiritualidad. Si los afanes no hubieran sido solo materiales, Exacto. no hubiera habido esa Segunda Guerra Mundial y no lo hubiera habido con ese horror, ¿verdad? A veces las guerras ocurren igual. Siempre son crueles, pero en particular hubieron situaciones que para la humanidad fueron una marca de horror. Esa es la palabra. Que todavía habrá que pensar, dado que la historia tiene tantos siglos y uno se siente que son los 90, 50, 70, 80 que le tocan vivir a uno y eso es nada, ¿verdad? Sí, apenas un suspiro, pero a veces son circunstancias de tal profundidad que marcan un hito. Y eso me parece que es lo que estás contando, es precisamente lo que a grandes rasgos uno está viendo que se modifica en el mundo. El hecho de que la Europa occidental sea la gran perdedora en esta disputa internacional de hoy, hace que también afecte los valores culturales y espirituales. Entonces eso es peligroso. De una manera increíble. Hicimos algunos lugares vecinos a Madrid, sobre todo para sacarlos de esta terrible superficialidad que tiene la concentración de gente en Madrid. Entonces fuimos al Escorial y fuimos a Toledo. Y yo le mostraba eso a mis nietos. Imagínense la vida de los reyes católicos, siempre en combate, desde un proyecto espiritual y desde un proyecto de nación, porque ¿cómo haces para hacer una nación? Te digo que ellos me escuchaban azorados. ¿Cómo haces para hacer una nación si no tienes un pueblo que hable una misma lengua, que tenga una misma religión, que comparta un territorio? Hay algunos casos excepcionales, pero siempre en su origen tuvieron un territorio como es el pueblo judío, ¿no? En Toledo eso está muy marcado aún hoy. Pero la verdad que ellos sentían como si fueran un cuento de la prehistoria. Era tan algo muy ajeno, brutal la diferencia, tan brutal en esa cantidad insólita de gente que había en Madrid. Era como un río de gente que no parara nunca y que no te permitía ir ni más lento ni más rápido. Tenías que seguir ese ritmo de gente de lado a lado de la calle y de la vereda. La Gran Vía es una cosa que yo, la verdad, que no había visto nunca. No se podía salir, era una cosa inaudita. Las famosas 12 uvas el día 31 a las 12 de la noche solamente permitieron entrar 10.000 personas y tuvieron que hacer 2 ensayos y el mismo número de gente fue a los ensayos. Todavía me pregunto ¿a qué? Porque si no eran las 12, no sé qué iban a hacer. Bueno. Iban a comerse las uvas, porque no importa. O sea, esto lo que muestra es que lo que quedó es las formas. Claro, se ha perdido la esencia. Comerse las uvas, cualquiera fuera el horario. No importaba. Claro. Marta, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿Qué lo que estás contando, ¿no? ¿Le encontrás alguna similitud con hoy, con nuestro país? No, gracias a Dios no. Pese a las vicisitudes y a las discrepancias que por lo menos yo tengo políticas hoy, pero nuestro acervo cultural me parece que hay que verlo el día que recibimos a los muchachos que ganaron la Copa. Sí, ahí está el acervo cultural. Sí. Eso es imposible en Europa. Es imposible, no pueden, se pueden ganar, capaz que utilizan más técnica, más esto, más lo otro, capaz que ganan. Pero un pueblo que está festejando un profundo sentir, un profundo amor por esa patria, por la bandera Unánime. celeste y blanca, unánime. ¿Dónde estaba ahí la famosa grieta? ¿Qué grieta? Claro. Ninguna grieta. Eso no puede ocurrir en la España que yo vi, por lo menos en Madrid. Me queda el derecho a pensar que el interior de España conserve... Quizás preserve Sí, los valores sí. en mejores condiciones. Pero lo que yo vi en Madrid, y desde este punto de vista, exactamente igual en Roma, porque Roma tiene una cosa rarísima. ¿Qué festejamos el 6 de enero los católicos? Claro. Reyes. Los La reyes. Epifanía de Reyes. No en Roma. ¿Por qué? En Roma festejan una figura femenina que es una vieja,
que se llama La Vecchia y que le da regalo a los chicos. O sea, no hay Reyes Magos y ni siquiera el Papá Noel. No sé, una cosa rarísima. ¿Es la que te deja carbón si te portaste mal? Ah, mira, no sé, puede ser. Yo no, como ¿Pero no qué es tengo... eso? Algo moderno. No, porque se decía que a los chicos que se portaron mal durante el año, yo escuché esa historia, Sí. les dejaba carbón. No sé, yo la primera vez que la veo ni siquiera me enteré cuando vivía ahí, porque seguramente no participaba, pero Piazza Navona cierra y ahí todos se disfrazan. Esta es la otra cosa que me sorprendió. ¿Cómo que se El disfrazan? 1 de enero en Madrid, el 31, todos disfrazados no sé ni de qué. No sé qué cotillón vende. O sea, no está la esencia ni siquiera de que esperamos un nuevo año. Con Claro. todo lo que eso significa históricamente. No hay nuevo año. Hay, no sé, no puedo ni explicar. Por eso les dije que hay un destrozo cultural grave. Claro, porque no han conservado. Año Nuevo es precisamente la gran esperanza de arrancar una nueva etapa y que se realicen una serie de deseos e ilusiones que todos tenemos. Y la Epifanía de los Reyes Magos, que tiene una importancia extraordinaria dentro de lo que es el cristianismo, pero más particularmente en Roma. Tal cual, por eso dije, y en Roma Entonces, se festeja el todo. cambio de los Reyes Magos. Claro. La vieja Befana se llama. Ahí está, la vieja Befana. Dice que es una bruja que será una escoba el 5 al 6 de enero a entregarle dulces a los chicos y a los chicos que se portaron mal no les deja regalos y no les deja carbón. Claro, bueno, eso estaría bien como una especie de complemento, pero no se puede dejar de lado lo que fue el acontecimiento bíblico que relatan los evangelios de la llegada de los Reyes Magos. Pues tiene una trascendencia espiritual y de carácter histórico único. Tal cual. Hasta, Bueno, hasta me animo a decir de carácter, tiene también una connotación cosmográfica, porque llegaron guiándose por las estrellas, sobre todo por la estrella de Belén. Entonces, eso es muy particular. y una visión del conocimiento y de la Claro. ciencia de verdad. Sí, sí. Porque no era que la vieron de casualidad No, la no, estrella, no adivinaban, estudiaban, conocían. como el Antiguo Testamento lo decía, bueno, seguían las estrellas a ver Exacto. dónde los llevaban, ¿no? Bueno, qué notable esto que estamos escuchando, porque uno siempre ha mirado, ¿no?, los que tenemos algunos años más, siempre hemos mirado al viejo mundo como la cuna de la cultura, porque realmente ha sido así, y aún hasta el día de hoy uno sigue pensando igual. Quizás los más chicos lo ven de una manera diferente. Ahora, es auspicioso el hecho de rescatar a nuestra América como el futuro. Porque tenemos dos situaciones que me animo a decir son muy importantes. Una, las riquezas propias del continente, y en nuestro país muy en particular. Pero además de eso, la riqueza humana que aquí tenemos. El ejemplo, lo estábamos comentando el otro día acá en el programa, el ejemplo que dieron estos muchachos y la connotación que hubo en esa unánime festejo, pero además de alegría Sí, sana, claro. en una cuestión espiritual también. Entonces, eso es cierto. Acá no hay ningún tipo de grieta. Hay ciertas invenciones que muchas veces afectan a la sociedad. En este caso particular, sí, Europa, además la Europa occidental, está sufriendo los embates de decisiones muy equivocadas y de priorizar quizás otras cuestiones que están suplantando principios y valores que son fundamentales para toda organización de toda sociedad. Bueno, Claro. arrancamos con un relato del viejo mundo que no es el más alegre, pero bueno, nos renace la esperanza para nosotros. Yo creo que sí, yo creo que no hay que verlo a la luz de esta desculturización que sufre Europa, porque la historia de la humanidad muestra que Sí. no es eterno ninguna cultura. Pero lo que es muy importante es que América la rescató, y me voy a permitir, sin que tenga ningún carácter xenófobo, marcar que es en América, especialmente la Argentina. Sí, claro. Nosotros tenemos, esto no importa una discriminación, al contrario, importa
una objetividad respecto de la realidad. Perón lo decía, la única verdad es la realidad. Bueno, la Argentina no es igual al resto de los países que integran América. Quizás tengamos un mayor parecido con lo que es Estados Unidos, porque ha tenido una inmigración similar a la nuestra, Sí. con una diferencia. Nuestra madre patria sin duda es España. Sin duda. Sin duda es España. A diferencia de Estados Unidos, que su madre patria ha sido Gran Bretaña. Quizás también con Irlanda, en fin, etcétera. Pero esa marcada diferencia hace que en el resto de los países de América, particularmente en lo que es la América hispana y también Brasil, la sociedad esté conformada de una manera diferente a la sociedad argentina. Nosotros tenemos en ese aspecto un crisol de culturas, pero que se han, yo diría, solidificado sin perder sus raíces. Claro. Y eso me parece que se proyecta hacia el futuro con gran esperanza. Justamente en relación a esto también sentí, pero qué responsabilidad. Ah, desde luego. Sí, Eh, desde luego. Por lo que mezclando- tenemos por delante. Sí, claro. Por esto que acabamos de contar, es decir, nosotros hemos terminado pudiendo traer a nuestra tierra, lo mejor de la cultura europea, porque no nos tocó la decadencia. Claro. Nosotros lo tuvimos después al general Perón, después de las 2 grandes o 3 grandes corrientes migratorias, Ajá. en especial, bueno, la última ya menor, pero después tuvimos al general Perón, que visto culturalmente y a la distancia, se ocupó especialmente. No hay que preocuparse. Cuando Vos- suena el ustedes teléfono, saben, nos yo- pasa todo. pues, tengo un celular donde el llamado es un perro. Eso Ah, escuchamos. ok. Yo dije, Entonces ¿qué pasó? Yo miré empiezan a para todos buscar lados. dónde está el perro, no, es mi celular, muchachos, les pido 1000 perdones. No pasa pero nada, bueno, no pasa nada. es acá así de creativo es como una lo mesa mío. de café. Bueno, siempre me pasa eso, me encanta, lo puse el perro porque yo soy escribana. Y cuando estoy en una escritura y pongo el teléfono ahí y suena el perro, ponen todos unas caras de qué es lo que pasa acá en una mesa de escritura. Y yo me divierto un ratito, porque la mía es una profesión muy seria, Claro, sí, pero un todo muy poquito formal. demasiado formal. Entonces, el perro en el celular, y ahora me volvió a pasar lo mismo. Bueno, Bueno, retomemos, sí. lo cierto es que sentí junto a este dolor de la decadencia europea, porque si bien España es la madre patria, no es menos tatarabuela la Roma imperial, Desde luego, sí. a la cual también le debe España a la madre patria. Entonces, la verdad que tenía una sensación de dolor de tenerle que explicar a mis nietos que eso no era así como veían, que los tenía que llevar a Toledo, los tenía que llevar al Escorial para que vieran que España no fue la madre patria, porque no tenía otra cosa para hacer ni de casualidad, que detrás de eso había mucho esfuerzo, mucho pensamiento, que las joyas de la reina Isabel habían sido una verdadera grandeza y aventura a ver qué pasaba, que todo eso en una época que Inglaterra empezaba a querer asomar, España fue la que la paró en realidad, pero todo eso no había sido casual. Junto a eso me pasó esto de darme cuenta que América es el futuro y que tenemos una responsabilidad brutal, Enorme. enorme, porque además mis abuelos, los abuelos de ustedes, en general españoles o italianos, es como que como no vivieron la decadencia europea y aquí no la hubo, Claro. sembraron aquí lo mejor de esa historia, de esa Europa grande, lo mejor. Sí. Después empezó el deterioro. Nosotros ni sabíamos que existió, no sabemos que existió ese deterioro, porque que yo lo haya visto en un viaje no es importante más que para mí, para transmitirlo un poco y tomar más conciencia. Pero para el pueblo, unos días antes habíamos vivido ganar el Mundial como lo ganamos, y yo sentí todavía más, de esto somos capaces, de un equipo de fútbol que desde la entrega, el amor
la vocación de triunfo, nos inspiraba para seguir. Sí, y el diálogo y el entendimiento. Y el diálogo. Porque el don de la palabra que tiene únicamente la especie humana es precisamente para entenderse. Claro. Y ese valor que hay que darle a la palabra es para eso. Y estos muchachos nos dieron una lección de vida. Realmente. Entonces hemos salido todos contentos a festejar, primero por el tema del deporte, desde luego, pero en el análisis de la situación uno rescata todos estos aspectos. Claro. Cuestiones que en otros lados, como bien decías antes, no creo que sea, ni se ha visto que en otras oportunidades haya ocurrido de la misma manera. Pero es que además no tienen jugadores de su patria. Bueno. Usan el colonialismo que tuvieron para poder traer. El otro día, francamente, estábamos diciendo eso. Es decir, a veces hay algunos jugadores de otra etnia que no son del país cuya selección está jugando, que sí han nacido allí en el propio país. Pero hay otros que los han hecho nacionalizar para que jueguen en la selección. Y han sido gente de sus antiguas colonias. Es decir, por eso cuando jugábamos acá en el programa incluso nos hemos reído un poco. Yo decía, la Argentina ganó con argentinos. Claro. Nosotros ganamos con argentinos y si vienen los que no son argentinos, nos damos un abrazo y seguimos adelante. Acá no tenemos ese problema. Incluso, ¿cuántas veces uno ve, por ejemplo, el 11, todo el barrio del 11, están juntos, árabes y judíos, y venden todo y no hay ningún tipo de problema? Quiere decir que es posible. ¿Cómo no? Hay entendimiento. Bueno, hay otros intereses que quizás los lleven por caminos de confrontaciones que a veces son muy graves y con consecuencias muy dolorosas, que es lo que uno procura evitar o inculcar para que se evite. Pero eso les pasa en su tierra. Acá no, acá los que son inmigrantes, claro, tienen que convivir y adecuarse a lo que somos nosotros. Es más, yo creo que la gente, es la realidad. La gente no lo hace como obligación. Aquel que ha sido inmigrante no lo hace como obligación, y siempre cuento lo de mi nono, el padre de mi padre. A sus 8 hijos, él hablaba con la nona en italiano, si eran italianos. Sí. No los dejaba hablar en italiano. Él les decía, usted es argentino, hable en argentino. Y no los dejaba hablar en italiano. No aprendieron a hablar italiano porque les prohibía. Por ahí algunas palabras, por supuesto, los chicos escuchaban, pero no hablaron nunca italiano. Bueno, eso es lo que ocurre también no como obligación, sino todos aquellos que han venido a nuestra patria se sienten cómodos. Acá tenemos los brazos y el corazón abiertos a todo el mundo. Sin duda. Entonces, eso que se ha ido conformando sin renegar de su origen, se ha ido integrando. Porque a veces uno dice la inclusión, que por supuesto es muy bueno, porque el incluir implica que el que viene se adapta a lo que está. En nuestro caso no solo ha habido inclusión, estimo que también ha habido integración, porque nadie ha renegado de su origen, sino que por el contrario, ha afianzado su cultura. Está la famosa Feria de las Naciones, cuántas colectividades para sus fechas de patrias de origen lo hacen festejando con canciones y vestimenta típica, y todos contentos, nadie va a ir a poner ningún inconveniente. Lo que pasa es que lo que a mí me parece inédito y extraordinario en la faz de la Tierra, desde que históricamente ocurrió, es que lo nuestro es el mestizaje. Desde luego. Y no hay otros mestizos. Así es. Los europeos, sin duda alguna vez fueron mestizos, porque la vida no empezó en Europa, ¿no? Empezó en África, se olvidaron rápidamente. Pero nunca pudieron sentir lo que es el mestizo, que es extraordinario, porque no sos ni el uno ni el otro, sos el tercero, el mestizo. Así es. Extraordinario, sí, porque comprendés las dos partes y generás una nueva. Pero acá en la República Argentina, si bien el origen indiscutiblemente es hispano, la inmigración mayor ha sido, si bien de muchas naciones, pero particularmente de Italia. Sí. En mi caso particular, por ambas, tanto por parte de madre como de padre, tengo todo italiano. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que uno está ajeno al resto? No, de ninguna manera. Uno tiene lo que es de origen, pero uno abrevó las aguas de lo que hay acá, que es esa integración, es ese mestizaje, esa cultura mestiza
que nos hace mestizos a nosotros también. No hace falta que uno sea hijo de un negro con un blanco. No, claro que no. Ahora van a salir muchos zambos con el tema de los africanos que están viniendo. Bienvenido sea. No se sabe. Bienvenido Sí, sea, en buena claro. hora. Bienvenido Va a ser sea. como Uruguay, cuando le llegó la migración sí. también, como Brasil. Sí. Es Bienvenido decir, sea. el hecho, es decir, serían no sambo, porque sambo es el indígena con el africano. El sambo es el indígena con el africano. El que es el criollo con el extranjero, ese es el mestizo. En este caso, el mestizaje nuestro no es por un cruzamiento de etnia, sino por esa integración de culturas, que también tiene, porque ha habido españoles que se casaron con italianos. Pero han sin tenido hijos. duda, Así pero que, por es favor. decir, también hay. Y sin embargo, es más, yo siempre digo lo mismo. Si uno va a España, uno está como en casa y no te llama la atención nada. Ahora, cuando vas a Italia, decís, pero ¿cómo? Somos todos iguales, estos hablan distinto. Pero estás como en casa, pero hablan en otro idioma. Pero bueno. Yo quería aprovechar esto que están planteando para, teniéndolos a los dos, pero sobre todo a Marta que acaba de llegar de Europa, para que nos cuenten un poco, nos expliquen a quienes no lo sepan muy bien o no lo puedan terminar de comprender, las diferencias entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión, sobre todo europeo, ¿no es cierto? Eso es muy importante, pero vamos a dejar la pregunta en suspenso. Bueno. Vamos a ir a un recreo. Un corte técnico que tenemos mientras escuchamos un tema. Yo no sé si allá en el control se ve, por la hora que tiene que ir ahora. Agustín. Ahí va el tema y Bueno. la respuesta luego de este interregno. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Bien, querida audiencia, continuamos con nuestro programa acá, por supuesto, en este intervalo. Estábamos conversando animadamente sobre esta realidad, ¿no? Y si bien por un lado nos entristece, porque ver nada menos que la cuna del mundo occidental en una situación de decadencia no debe ser alegre para nadie. Por otro lado, nos da la posibilidad de ver que América es la gran esperanza. Es el futuro. El futuro. Pero a su vez, como bien nos marcaba Marta recién, es también una enorme responsabilidad. Nosotros tenemos que trabajar, sobre todo para los más jóvenes, que son quienes van a tener que llevar las riendas en este futuro que se avecina y va a ser distinto a todo lo conocido hasta ahora. Es decir, si América, no la América del Norte solamente, porque los recursos naturales que tiene la América del Sur hacen que tengamos una posición de privilegio por un lado y de enorme responsabilidad por otro. A su vez, el componente social es muy particular y tenemos quizás que encaminar las cosas de la mejor manera para que esto no se acople a aquella decadencia que uno advierte, sino que por el contrario sea el sostén para salir adelante, sobre todo en esos principios y valores que deben ser afianzados permanentemente y muy particularmente en lo espiritual. Precisamente de eso Marta ahora nos va a hablar, de su estancia en Roma y las circunstancias particulares que ha vivido. Efectivamente, tras de esta España, yo me enteré en España de la muerte de Benedicto. Pensé que no iba a poder ver al Papa ni. Ustedes saben que tengo muchísimos años de relación con Bergoglio, cuando Bergoglio era un curita, ni siquiera el obispo. Un curita jesuita, ¿verdad? Sí. Siempre díscolo, siempre díscolo. Pero curita jesuita. Y me había conectado vía su secretario, porque esta vez más que nunca yo tiendo a no pedirle entrevistas, porque siento que pobre hombre tiene tanto que hacer, no tiene sentido que yo lo moleste porque yo quiero verlo. Pero la verdad que sentí una necesidad espiritual. Como todas las necesidades espirituales a veces no son claras, porque al espíritu le cuesta manifestarse con claridad. La materia suele hacer de tapadera de esas necesidades espirituales, y a veces hasta nos pasa que este mundo de hoy
no ve divertidas las necesidades espirituales. Ajá. Entonces hay que tener siempre necesidades materiales. Las espirituales, ¿para qué sirven? Esta vez me pasó esta cosa que a lo mejor todavía tengo que reflexionar para entender por qué fue. Porque tuve esta necesidad, le pedí una entrevista y efectivamente, rápidamente... Y yo pensé que con la muerte de Benedicto, el Papa... iba a modificar su agenda, te la iban a cancelar. Sí, pero no me la cancelaron ni a mí, ni canceló la audiencia pública que él hace todos los miércoles, ajá, en verano al aire libre, en invierno en un salón adentro, sí, de Santa Marta, pero la hace invierno y verano. Lo cierto es que entonces llegué a una Roma con más o menos las mismas características. No sé ni qué festejan, ahora me entero, o ahí me enteré que era esto de la bruja, qué sé yo. La vieja befana. De la vieja befana, pero la misma característica de muchísima gente italiana, del interior de Italia. No es que había turismo, no hay turismo europeo, nada. Ajá. No hay turismo alemán, no hay turismo oriental, ni chino, ni japonés, ni nada de lo que estamos acostumbrados a ver. Hay turismo interno en los dos lugares por igual. En España de España y en Italia del interior de Italia. Eran vacaciones de invierno, por otro lado, ¿verdad? Así que ellos estaban aprovechando estos días que además tocaron muy templados, no hizo gran frío. Eso también hizo que se sintiera menos, Ramiro, el tema de la energía, que no hubiera gas porque no hacía falta. De la crisis energética por la guerra con Ucrania y Rusia. Otra cosa que me sorprendió grandemente es cómo es posible que en esa crisis energética tuvieran tal despilfarro de luces, porque era Navidad y fin de año y había que festejar. Y no aflojaron en nada. Nada. Al día siguiente de esto, la vieja befana, apagaron todo. Y me parece que es importante porque ahí hay un interés del gobierno municipal, puede ser, o nacional, pero no vaya a ser que el pueblo se entristezca. Tienen que hacer de cuenta que no pasa nada, que haya luz igual, que no parezca que nos falta el dinero, que no hay guerra, que Rusia es la gran perdedora, de hecho lo decían, y estuve con alguna gente de nivel intelectual interesante. Y ellos no pueden concebir, ya en Italia, estamos en Italia, ellos no pueden concebir que existe una guerra. La gente de 50 años que vivió la gloria de un mundo sin guerra en Europa, no hay más guerra, no puede ser, eso no entra en la cabeza, no hay, es imposible. Yo les pregunté, porque me asombraba, a los italianos les pregunté, pero ¿ustedes no tienen miedo con la guerra? Primero me decían no. Al rato de poder conversar un ratito, le estoy hablando de gente de nivel intelectual importante. Bien, sí. Me decían, sí, ¿cómo no vamos a tener miedo? Pero era cabaret. ¿Cómo vamos a reconocerlo? Menos para fin de año y Navidad, toda farra. Acá no hay nada de qué temer. Me contaron que sobre todo en Italia del Norte tenían mucho miedo que algún dron equivocara el camino o no lo equivocara tanto, claro, pero pasara. Y que al principio de la guerra les enseñaban cómo ir a refugiarse a los refugios si pasaba algo. Después se ve que se arrepintieron enseguida, porque hay dos posiciones, o vos tomás la posición de operar con cierta verdad y decirle, miren muchachos, Europa está en guerra, ¿no? Esto no es una farra. O les haces creer que no todo el tiempo. Claro. Bueno, les hacen creer que no todo el tiempo. Cuando reflexionan y pueden hablar un poco, lo que pasa es que lo que empiezan a mostrar es esto, que ellos no conocen, más que por sus antecedentes que murieron, sus familiares, no conocen lo que es una guerra, y pensaron realmente que no le iba a haber nunca y que Europa era un solo bloque. Bueno, y entonces, por supuesto, el problema es Rusia, que como no entiende, y los más sesudos se callan la boca y no encuentran qué decirte, pero la imagen,
Yo quiero mostrar otra cosa, Rami, que el planteo intelectual, que todos lo conocemos, lo sabemos, admiramos el análisis que hace Guillermo. Sí. Yo lo que estoy haciendo es un retrato de lo que pasa en esa sociedad. De lo que vos viste y viviste. Y lo que pasa en esa sociedad. Pasa de verdad. Porque no hay un Moreno que les diga lo que Moreno te dice acá. No hay. Los diarios refieren que los malos rusos, quién sabe lo que le van a hacer, pero que ellos no tengan miedo. Sí, en cuestiones de información da la impresión como que hay un unicato, es decir, no hay una opinión disidente, dicen, esto es así y asunto Así concluido. Así es. Bueno, en ese contexto es que sin embargo lo vi a su santidad atravesar la Plaza San Pedro, porque para ir a verlo al Papa tenés que entrar a la Ciudad del Vaticano. Sí. Y la Ciudad del Vaticano, ¿qué es una ciudad? Es un país. Es un estado, digamos, sí, claro. Un estado. Tiene sus intríngulis porque está en medio de Roma, pero es una ciudad con una historia de antigüedad que ha conservado. Entonces está amurallada íntegra. No es porque ahora necesite defenderse con una muralla, pero es así. Y todo lo contrario de lo que vimos en lo que contaba, es decir, ahí el mundo de las formas se ha conservado de una manera extraordinaria, porque hay puertas para entrar, no entras por donde querés al Vaticano. Claro. Supongo que muchos de los que nos escuchan lo saben, pero bueno. Otros no. Otros no, y valga para esos. Y para entrar tenés puertas, y en esas puertas está la famosa Guardia Suiza, con un disfraz, digamos, del año Vestidos 1500. de época, claro, vestidos de Bueno, época. el uniforme de la Guardia Suiza lo diseñó Miguel Ángel. Así es. Así que están vestidos a la manera de un soldado del año 1500. Y esta es la primera cosa que de esa... Yo he trabajado en el Vaticano, así que estaba acostumbrada a entrar y salir. Pero me sorprendió cómo era entrar y salir, primero con la muerte de Benedicto y segundo en la realidad de hoy. Claro, en medio de una guerra. En medio de una guerra, en medio de una fiesta, en medio de esa fiesta de la inconsciencia se daba un hecho de espiritualidad impresionante. Murió Benedicto. El único papa emérito, creo que hubo uno en la Edad Media, me parece que hubo uno, pero bueno. Tan lejano que tal cual. casi Entonces, como no existiera. nadie sabía cómo iban a ser las reacciones, es decir, si el papa iba a trabajar o no iba a trabajar. Decretaron 5 días de luto, pero yo, por ejemplo, en mi fantasía creía que el luto, 5 días de luto, era que se paraba todo el Vaticano. Nada de eso ocurrió. Le hicieron todos los honores que corresponde a un papa emérito, no un papa que está ejerciendo su pontificado. Sí, Claro. eso se notó. Bueno, a un papa emérito. Y no paró ninguna actividad el Santo Padre. Cruzar la plaza, que era lo que estaba contando para llegar, bueno, qué sé yo, suponete es una manzana, te puede llevar 20 minutos. Me llevó 1 hora. ¿Por qué? Porque primero te revisaban como para subir a un avión. Te hacían... Todo el tema seguridad. Pero un tema de seguridad, 5, 10 revisaciones distintas de control, con cola. Pero esto O sea, ya en que- la plaza, no en la entrada al Vaticano. No, en la plaza, antes de entrar al Vaticano. Claro. Primero Claro, está porque- la plaza y después cruzás la plaza, llegás a la catedral, a San Pedro, la cruzás un poquitito y ahí empieza el Vaticano. Siempre los romanos discuten si San Pedro es de Roma o es del Vaticano. Claro. Eh, en la plaza. Claro, San la Pedro, plaza, sí. ¿es de Roma o es del Vaticano? Bueno, ahí se tensionan y la policía romana no quiere ir y dice que por qué. Pero la guardia suiza es guardia del Papa solamente. Claro. O sea que el Vaticano tiene otra policía La también. Gendarmería Vaticana. Bueno, ya tal cual. Y ahí se pelean, ¿no? Porque si pasa algo y ahí está el Papa, nada menos, cuando sale. Pero en general los italianos tienen sentido del humor, o sea, Sí, que sí. todo lo hacen divertido, a los gritos un poco. Uno no sabe si hablan en serio, si hablan en broma. Pero esa semanita fue una semana tensa. Pasabas la plaza de San Pedro y como toda la plaza de San Pedro estaba vallada y organizada como en un laberinto que era para entrar a la basílica.
Pero yo no quería entrar a la basílica, y me río, porque no saben lo que puede conseguir convencer. Habitualmente el que va a ver al Papa va en autos diplomáticos. Claro. Yo iba solita y a pie. Caminando. Caminando. Claro, sí. Y tenía que atravesar la plaza y que no me metieran en la cola de la basílica. Claro. Imposible. Imposible. Va, lei, ¿dónde va? Y voy a verlo al Papa. ¡Al Papa! Y sí, voy a verlo Imposible, al Papa. no ¿Qué te cree pasa? nadie, Claro. claro. No me creía, Claro. pues sí me iba caminando. Claro, y hay que ingresar por el lado izquierdo y esto de frente, hacia el lado de Santa Marta. Sí, claro. Pero no podía, porque entrabas a la plaza y te metían en el laberinto de la cola para llegar a San Pedro. Y yo no quería ir a San Pedro. Y una vez que me había metido en ese laberinto no podía salir. O sea Claro. que tenía que convencerlos que me dejaran libre caminando la plaza para atravesarla y llegar a San Pedro. Llegar a la entrada del Vaticano. Fue una experiencia, nunca me lo hubiera podido imaginar eso. Pero llegué, atrasadísima. Con lo cual, ¿a quién se le ocurre que hay que hacer esperar a un papa? Y esto lo cuento porque a veces acercar a esa figura que es el papa a la humanidad de su santidad, a mí me conmueve. Y yo espero que a los que nos escuchan también. Cuando por fin llegué, le dije a la Guardia Vaticana, vengo a ver al Papa. Otra vez, ¿al Papa? No puede ser. No puede ser, porque como estaba a pie y en esa, no puede ser, y yo así. Bueno. Y entonces yo me había... ¿De verde? No. No, porque yo respeto un poquito eso formal, que hay que ir sí, de negro sí, a ver al yo Papa. también, sí. Voy de gris, una Claro. cosa. Bueno, aunque sea una entrevista absolutamente... No importa, claro. Y entonces le digo a la guardia, bueno, póngase ahí, fuera, no te dejan entrar ni un paso, fuera. Bueno, y yo me había tomado el trabajo de imprimir la respuesta a la cita del Papa, porque no sé por qué debí intuir, pues yo la llevaba. Entonces, ¿al Papa? Sí, al Papa. Ah, ¿cómo? Y bueno, tengo que ver al Papa. Entonces sacaba él y se lo mostraba. Y por último ahí me hacen esperar. Por último yo le digo, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, le pido por favor, yo me quedo acá afuera. Pero usted avísele al Papa que estoy, porque Claro. es tarde, lo estoy haciendo esperar nada menos que al Papa. Dígale que usted no sé qué está haciendo, pero que no me deja entrar. Y entonces el Papa, que se enteró, me mandó a buscar Claro. por su secretario. Entonces, este gesto de humanidad Y sobre que- todo de Francisco, de Francisco, muy particular. que yo estaba esperando y que no quería llegar tarde, y que estaba parada y que la omnipotente guardia suiza no me dejaba pasar. Él no hizo gestos administrativos, de poder, No, le dijo al secretario, anda a buscarla. Claro, Y a mí me parece que poderlo ver desde ahí al Papa, ¿no? claro, sí, Es sí, el sí. primer acercamiento profundo. Claro, quizás cuando uno ve al La Santo persona. Padre es como un monarca, pero además con toda esa carga del líder espiritual del que se trata, entonces uno queda medio paralizado. Pero a poco de hablar, es humano, Sí, es humano, y ese acercamiento hace que uno comprenda el gran acercamiento de ese líder espiritual extraordinario a toda la humanidad, sin distinciones, con una sencillez que uno diría no puede ser. Sin embargo, es así, sí, es así, es extraordinario, sí, realmente. sí. Fue Es muy que esa es bueno. la manera que se demuestra la grandeza. Bueno, Sin demostrarla. así es. Sí. Sí. A mí yo que estaba ahí, además, imagínense cómo me sentía yo de llegar tarde a ver al Papa. O sea, ¿cómo le explico que no Bueno, pero podía? era una situación muy excepcional. ¿Cómo Claro, le explico que claro. no podía atravesar? Sí, pero ¿sabes qué pasa, Rami? Él está ahí adentro, no afuera. Claro. Entonces, ¿cómo entender él que la situación era excepcional? Bueno, es argentino, no deja de ser argentino, entonces no entiende. Claro, digo, ¿cómo No entender entiendo. que habían construido un laberinto en la plaza por el cual solamente podías ir donde Claro. ellos mandaban, Sí, a ningún claro. otro lado? Bueno, ¿cómo entender? Entonces, o sea, pero ¿cómo llego tarde? Porque además me daba culpa, digo, ¿por qué no salí por qué no preveí y salí no una hora antes? Yo estaba No, ahí pero a la- uno no se imagina que va a pasar eso. Es que es Claro. una situación esta que pasó con Benedicto, inédita, y quién sabe por cuánto tiempo
más lo será, no sabemos no, si... es decir, no creo que se vuelva a repetirse, a lo mejor sí, pero es algo extraordinario, no solo por la grandeza y la humildad de haber dicho, bueno, no puedo cumplir con la misión, sino el hecho de decir, renuncio para que se pueda seguir adelante, cuando a lo mejor, porque en definitiva de carne somos, otro en esa posición diría, no, yo sigo hasta el final, como sea. Juan Pablo II, que tenía Parkinson y en su último tiempo no podía ni moverse, llevó la cruz hasta el final. Eso no hace mella en la posición que tomó Benedicto, porque él sabía que si no podía cumplir con su misión, estaba fallando al destino para el cual había sido elegido. Entonces, a mí me parece que tanto uno como el otro han sido realmente muy nobles en su proceder. Y ahora nos encontramos con todo lo que es la impronta del Santo Padre, y Francisco es una cosa extraordinaria. Extraordinario. Sí, realmente es extraordinario. Así que, bueno, nuestros errores, él los comprende porque es argentino, es eso. Inclusive, como llegué tarde, y él da una cita detrás de la otra. Entonces me dijo, bueno, no importa, te vas a quedar un rato más igual. Claro. Y miró a decirle que espere, como Claro. podría hacerlo uno en una... Sí, Francisco es un hombre que ha sabido manejar en lo humano, ya no en su función espiritual, este tema de las formas y de la etapa histórica en que le tocó vivir, ¿no? Sí, y sobre todo, no solamente la gran carga y responsabilidad de lo que es toda la Iglesia en todas partes del mundo, sino el momento particular que le toca vivir, no solo en Europa, sino las consecuencias de lo que pasa en Europa. Sí, claro. Entonces, tener todo eso sobre sus hombros es enorme. Enorme. Por eso muchas veces cuando uno escucha a alguien decir, no, pero mirá lo que hizo, le digo, pero no tenés idea lo que es estar en un lugar como ese. Es una cosa impresionante porque, además de ser el líder espiritual, nada menos que de la Iglesia Católica, es el jefe del Estado también. Sí, y claro. ese protocolo no puede dejarlo de lado. Claro. Y tiene las responsabilidades propias de lo que es lo institucional de la Iglesia Católica, la responsabilidad como jefe de Estado y esa misión espiritual de procurar la paz en cada rincón del planeta. Entonces, todo eso está en su cabeza y no se olvida de decir, anda a buscarla. Eso es extraordinario. Con esta sencillez. Sí, eso es extraordinario. Anda a buscarla. Claro. Y bueno, la verdad que les tengo que agregar a esto, esta simpatía y esta humanidad del Papa, una visión marcadamente peronista, que la cuento. Ajá. Yo estoy en contra de que digan de Francisco que es peronista, porque yo creo que está muy por arriba ya de esto, y Claro. entonces no me gusta que se haga un uso. Pero cuando es una anécdota que él me dijo, se la hago a saber a todos los que vienen, entonces yo estoy habilitada a contarla. Yo no sé si ustedes saben que yo el año de la 125 Sí. me enojé mucho 2008 fue. en una cena, porque que se volvió a repetir un poco en un acto que tuvimos hace poco en Parque Lezama, Claro. porque en una mesa de al lado cenando, una señora le llamó ladrón a Guillermo. Ajá. Estábamos cenando el sábado a la noche, entramos al restaurante a cenar, yo miro una mesa a la izquierda y le digo, Guillermo, vámonos de acá, porque acá hay como 10.000 hectáreas. Al día siguiente era la marcha por la 125. Claro. Al día siguiente. No, me dice Guillermo, ¿qué nos vamos a ir? ¿Por qué? ¿No vinimos a cenar? ¿Cuál es el problema? Bueno, sentamos a cenar. Eran 6 o 7 hombres y una sola mujer. Pinta de dueño de estancia todos. Y efectivamente al ratito empiezan en esa mesa un murmullo donde nos miraban y claramente Hablaban de ustedes.
agresivamente ya. De tal manera que Guillermo llama al maître, saca una tarjeta y le dice: por favor, díganle a la gente de esa mesa que si tiene algo que hablar conmigo, este es mi número de teléfono, era el secretario de Comercio. Claro. Los espero el lunes, pero ahora es sábado y estamos cenando. Me llaman y vienen el lunes a hablar conmigo. En cambio de hacer eso, subieron el tono. Y en el subir el tono, se van poniendo como pesaditos, de tal manera que las mesas de al lado empiezan unos Se a favor, arengan. otros en contra, pero se arma una historia. Era un famoso restaurante vasco, que el Laura Bach, que queda un club, que queda adentro y no había ventanas. Y yo empecé a asustarme. Dije, acá se va a armar, porque daban contra las copas, acá se va a armar un lío y no nos vamos ni a enterar nadie, ¿no? Entonces dije, yo voy a salir y voy a hacer un llamado telefónico a una amiga para que sepan, che, que estamos en un lío acá, y nosotros nunca llevábamos ninguna protección, nada, así que cuando vuelvo tiene un pasillo muy largo y la señora que estaba en esa mesa viene caminando y me encara. Claro, yo mido, no voy a decir exactamente cuánto, pero despego poco del suelo. La señora, viste que los oligarcas siempre son altos, flacos, rubios, tienen ojos celestes, bárbaro. Yo ahí están bien estaba, alimentados. Sí, ahí estaba hacen calladita. deporte. Y entonces la señora me enfrenta y me dice, claro que te lo digo, ladrones. Y me vuelve a mirar y me dice, ¿me vas a pegar? Miren, nunca pegué a nadie, pero blandí la mano, lo medí, estaba bien. Dije, yo les tengo que poder pegar el sopapo de mi altura, la de ella, porque si no se lo pego es un papelón. Si se lo voy a dar, se lo tengo que dar. ¡Pam! Estoy haciendo el gesto. Le di vuelta la cara, le tiré los lentes. Yo miré azorada y ella hizo ¡ah! No podía ser. ser. Se acabó la discusión. Que no, y tal cual. Yo entré y Guillermo, había un silencio bárbaro, se había arreglado todo. Y Guillermo me dice, ¿por qué tardaste tanto? Y no, porque la tuve que surtir a esta señora de al lado. Yo dije, ahora me mata. En cambio de eso se puso a reír como ustedes ahora y me dijo, pero qué bien que hiciste. Esta no se mete nunca más. Hoy me parece que estamos en una situación donde ya no es peronismo antiperonismo. Creo que es pueblo antipueblo. Muy bien. Y están los que los engañadores, digamos, y de todos los colores, algunos se disfrazan de celeste y blanco y se dicen peronistas, otros se disfrazan de amarillo y se manifiestan claramente antiperonistas, pero muchos o bastantes en realidad hacen lo mismo, sobre todo el plan económico que llevan adelante, algunos disfrazados y engañando a los compañeros, a las compañeras y a los que no tienen ninguna intención de tener nada que ver con la política. El famoso que dice, yo gobierne quien gobierne, me levanto y me tengo que romper el alma trabajando. Bueno, esos son los más engañados de todos. Porque algunos que, son voluntariamente, digamos, ¿no? Toman la postura de ser de un lado o del otro, peronistas o antiperonistas. Algunos creen que son peronistas y en realidad están como anestesiados, estaría bien decir, porque en realidad no se está llevando adelante un plan económico peronista, no se está generando empleo, no se está industrializando, no se está poniendo sobre la mesa la información como se debería poner, y utilizar al Papa diciendo peronista me parece que hoy no tiene ningún sentido. No, pero además el Santo Padre, más allá de su pensamiento en sus tiempos más jóvenes y de su participación en diversas, llamémosle, para no hacer nada, no quiero etiquetar con algo a nada menos que al Santo Padre. En su juventud, el hecho de que haya participado de diversas reuniones en distintos lugares no hace que él, particularmente en este momento, con la responsabilidad que tiene, con la misión que tiene, la misión terrenal y la misión espiritual, es insensato calificarlo y criticarlo. Es insensato. Es decir, la responsabilidad de ese hombre
para el que no es creyente, digamos, y dice, bueno, como persona, la responsabilidad que tiene, pero es de tal magnitud que ninguno de los mortales tenemos idea si no hemos estado cerca por alguna circunstancia. Y para aquellos que somos creyentes, sabemos perfectamente que el obrar del Santo Padre y el decir y su pensamiento está inspirado por el Espíritu Santo. De manera tal, un día estábamos en la reunión allí en la parroquia en San Telmo. Y no me acuerdo, ¿quién era? Leandro. Leandro, es verdad. Porque yo en una oportunidad digo, mirá, una crítica al Santo Padre, indirectamente, es también poner en tela de juicio al Espíritu Santo y en rigor de verdad todo todo el cristianismo, le digo. No, porque, le digo, precisamente, uno no dice que la persona que ocupa tal o cual lugar para una misión en el plan de Dios sea infalible. No, uno no dice eso. Más allá de que sí es infalible respecto del dogma, en su actividad cotidiana puede equivocarse como cualquier persona, pero nosotros muchísimo más. Ahora, claro, lo que tenemos que tener es la suficiente inteligencia como para darnos cuenta que quien está en ese lugar lo hace nada menos que inspirado por el Espíritu Santo, de manera que si criticamos al Papa, criticamos al Espíritu Santo. Entonces dejamos de ser cristianos. Estamos en una posición equivocada. Ese es el tema. Yo participé después de algunas conversaciones en Italia con alguna gente vinculada con la curia. Ajá. Y o no vinculada con la curia, pero de cierto saber. A mí me parece que forman también parte de este mundo antiguo que se va y que ya no tiene ninguna posibilidad. Porque a partir de la muerte de Ratzinger, sobre todo los medios, lo castigaron al Papa de una manera, pero de una manera terrible. Claro, Francisco tenía una protección espiritual profunda y de a dos con la existencia de Ratzinger. Claro. Cuando Ratzinger se va su hermano, se va el único par que él podía tener, porque si bien era emérito, sabía de qué le hablaban, qué saben todos los demás, como bien dice Eduardo, lo que es la carga de ser papa, pero qué saben, y hablan con una prepotencia, y el gran tema de discusión tampoco es profundo, es superficial. Siempre. Es exactamente igual que en la época que nació Jesucristo, el establishment judío, la crítica es la misma que le hacían. Pero ¿por qué acepta que no se tome la comunión de rodillas? Y yo le decía, ¿les parece muy importante? Sí, claro, es lo que pasa hoy. El sacramento, no que esté de rodillas o no. Claro. No, pero ¿cómo va a ser eso? Esa es la base. Entonces es una cosa que es como los fariseos, una cosa, cosa que no se puede tenemos creer. Que ser cuidadosos, y cuando yo les digo muchas veces, les digo, mira, a veces a lo mejor hay alguna palabra, alguna expresión del Santo Padre que a lo mejor uno dice, si yo estuviera en ese lugar lo haría distinto, pero yo no soy el Santo Padre, ni tengo la capacidad para entender por qué es así. Lo que tengo que procurar entonces es rezar un poquito más, a ver si eso me ayuda a comprender, no criticarlo. ¿Cómo voy a criticarlo? Pero es una cosa. Es como si yo quisiera fabricar la bomba atómica y dar clases de física creyéndome que soy como Einstein, pero estoy mal de la cabeza. No puede ser así. Yo creo que esto también amerita tener un nuevo programa con la participación de Marta y de Liliana, la hermana de Marta, que también es muy avesada en cuestiones de historia y particularmente en estos temas. Ella estuvo en la audiencia pública, que fue un día después de la audiencia privada, y a lo mejor, aunque parezca mentira, en el discurso más medular, porque el discurso, ni él ni yo queríamos discurso, en realidad fue una media hora humanamente preciosa, porque él quería hablar de lo de él,
Y yo quería hablar de lo mío. Y me daba ganas de decirle, bueno, mira, voy a tener que volver mañana a tomar unos mates, porque es más, a veces le digo Santo Padre, otras Jorge, otras Bergoglio, otras, y me dice, vos llámame como quieras. O sea, nunca deja su posición de acercamiento humano. ¿Qué más le piden? A ver, ¿qué tiene que hacer? No. Si uno no, aparentemente no está de acuerdo, es porque no entendió. Y si no entendemos, hay que rezar un poquito más para ver si podemos entender. Nada más. ¿Cómo criticar? En fin, se nos ha ido la hora. Muchas gracias. Pero, no, al contrario, estamos muy agradecidos de tu visita y ya estás convocada para venir nuevamente. Y si es con Liliana, mejor todavía. ¿Cómo no? Por supuesto que también lo vamos a traer a Guillermo. Suave y con ritmo, suave y con ritmo. Vamos Pero a has visto que el año ha comenzado y la invitada ha sido vos, no la estrella de la familia. Pero muchas gracias. Como debe ser. Acá me dio permiso. Esto es un matriarcado. No te lo creo. Marta tiene méritos propios. Como para le dejé la cena hecha. Además, bueno, muy bien. No se puede quejar. Entonces. Eso habla muy bien de vos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, compañeros, los felicito por la tarea que hacen. No, gracias por haber venido. Les agradezco por haber podido participar de esto que la verdad tengo como necesidad de sacarlo aparte, porque fue sorprendente. Vamos a continuar en un próximo programa. ¿Cómo no? Que va a ser pronto, por supuesto. Gracias a vos, Marta, por haber venido. Gracias, querida audiencia, por haber estado con nosotros y por supuesto nos vemos. ¿Cómo? A ver. Pero ¿te parece ponerlo al aire? A ver, bueno, ¿está bien? Yo no sé nada. Yo tampoco sé. A ver, es una sorpresa. Hola, Ramiro, te estamos escuchando. Ay, la qué abuela emoción. Reina, la tía Tere y el tío Roberto. Qué emoción. Te felicitamos a vos y al señor que está hablando. Muchas gracias. No me entero. Bueno, un saludo muy grande a la abuela Reina, que el viernes 6 de enero, por eso es la abuela Reina, ha cumplido sus jóvenes 89 y nos acaba de estar escuchando. Bueno, muy emocionante. Bueno, un saludo muy grande y un muy feliz cumpleaños. Bueno, claro. Gracias a todos por haber escuchado el programa. Entonces, Eduardo, nos encontramos por supuesto el miércoles que viene por Radio Blas, la radio de la libertad. Y lógicamente a la hora señalada. Muchas gracias.